buenos días. Soy Diego Quevedo, profesor del área de Ciencias Sociales del Colegio Tío Bullis Universal Distrital. ¿Sí? Trabajo en la misma área, más filosofía. Soy licenciado en Ciencias Sociales, filósofo de la Universidad Nacional, especialista en enseñanza de la historia hegeliana y magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital. ¿Qué tanto sabes sobre las políticas educativas y su relación con el rol docente? No es tanto de saber o no saber de las políticas educativas, porque, por ejemplo, en el caso de docente y en especial de institución educativa oficial, tenemos que estar al tanto de ello. Lo que nos da rabia como docentes al conocer las políticas educativas es que vemos que el rol de docente está siendo cada día menos valorado, ¿sí? Y nos cargan muchísimo responsabilidades que a veces tienen que venir o deben estar desde el hogar o responsabilidades del Estado, ¿sí? Y que están escritas dentro de la Constitución, dentro de la Ley General. Incluso nos mandan circulares donde dicen que ellos son responsables, pero que nos descargan la responsabilidad en nosotros. Entonces, las políticas educativas, más que conocerlas, yo creo que el Estado debe hacer que se desarrollen y se cumplan, ¿sí? Y no queden en la tradicional, como decía un compañero la otra vez en una politiquería o en una comparación de ver cómo el neoliberalismo busca privatizar la educación. Porque muchos al medir la educación pública con mucha la educación privada, y en especial la educación privada que es de los colegios en los cuales se han educado muchos de los que escriben estas políticas educativas o redactan estas políticas educativas, obviamente siempre vamos a llegar a perder. Miremos ejemplo, ¿cómo van a comparar los colegios internacionales de calendario B, ¿sí?, con los colegios de distritales? La función del colegio de calendario B internacional es crear estudiantes que se vayan a codear, ¿sí?, a nivel internacional con instituciones de otros estados, de otros países, o incluso de otros continentes. Y el rol de la educación educativa distrital, de la institución educativa distrital, es más ser una educación donde haya apertura y haya opciones de vida para personas que no tienen las oportunidades que tienen los chicos que están en otros tipos de instituciones como el calendario B. Además, las familias que se están en ambos colegios son totalmente diferentes, ¿sí? Mientras que los chicos que se educan en colegios de calendario B, de instituciones internacionales, muchas veces, como decía un compañero, se están preparando para administrar herencias, ¿sí? Nosotros estamos buscando es que los chicos mejoren la calidad de vida y se les abran nuevas puertas para mejorar esa calidad de vida y poder competir en una sociedad que cada vez es más desigual y genera menos oportunidades para personas como las que nosotros, familias como las que nosotros estamos teniendo en nuestras instituciones. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Camilo González, soy docente de inglés, licenciado en lengua castellana, inglés y francés, egresado en el 2019. En este momento estoy trabajando como docente de inglés en el Liceo Pedagógico Peter Blanc de la localidad de Suba. Que es la importancia de las leyes y los decretos en la educación, pues yo creo que es importante no solo en la educación, sino en el ámbito cotidiano. Por ejemplo, cada ciudadano debería conocer por lo menos la constitución política, ¿cierto? Conocer por lo menos de qué habla, qué tiene, cuáles son los derechos que el ciudadano tiene,
cuáles son los deberes que tiene el ciudadano. Y así mismo pasa pues, con la educación. Es súper importante, considero yo, conocer por lo menos los decretos y las leyes básicas que existen en el ámbito académico. Por ejemplo, la ley 115, el decreto 1290, por ejemplo, conocer lo que dice el currículo, los DBA que tiene el estudiante, por ejemplo, conocer incluso el código del menor, ¿cierto? Más que uno que trabaja con menores de edad. Es fundamental, creo, conocer eso. Pasando a la siguiente parte de la pregunta, que pregunta sobre las violaciones que hay sobre esas leyes, esos decretos, pues yo creo que pasa siempre va a haber la persona que no conoce ley y no conoce el decreto y pues hace la falta, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de no conocer la ley no lo vuelvo a comenzar. No lo excluye a uno. Me confundí ahora. Comenzamos otra vez. Pasando a la siguiente pregunta, que es acerca de la importancia de las leyes y los decretos en el ámbito educativo. Yo creo que es importante conocer la ley, no solo en lo educativo, sino también en la vida cotidiana. Conocer por lo menos la Constitución Política de Colombia, saber los derechos del ciudadano, los deberes que tiene el ciudadano, ¿cierto? Y así mismo pasa con la educación. Yo creo que todos los docentes deberían por lo menos saber de qué habla la ley 115, la ley general de educación, conocer el decreto 1290, conocer, por ejemplo, los DBA, ¿cierto?, en cada asignatura, conocer a ver qué dice el Ministerio de Educación acerca del currículo, conocer, por ejemplo, el código del menor y más los docentes que trabajamos en colegios con estudiantes que son menores de edad. Son cositas que uno debería saber. Incluso saber, por ejemplo, el código sustantivo del trabajo, qué derechos tiene el trabajador, qué deberes tiene el trabajador. Son cosas que uno no debería dejar pasar por alto. Ahora bien, pues pasando a la segunda parte de la pregunta, que es acerca de la violación de estos decretos, estas leyes, pues yo creo que se violan estas leyes a diario. Y muchas veces considero que es por la falta de conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de no conocer la ley no lo hace a uno evadirla, ¿cierto? Y, por ejemplo, si yo me dirijo estrictamente a lo que habla el decreto 1290, pues dice, por ejemplo, de la evaluación, que hay que evaluar de manera diferente, que hay que ser flexible con evaluación, que hay que entender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, todos tienen condiciones diferentes, contextos diferentes. Pero si yo me voy a la realidad, pues vemos que la evaluación sigue siendo algo estandarizado. Por ejemplo, vemos incluso con la prueba Saber, el IFEX, que son pruebas que hacen y evalúan a todos por igual, que evalúan competencias que siempre son las mismas. O, por ejemplo, porque no evalúan una parte artística, una parte de pronto musical, una parte, por ejemplo, de expresión corporal en el IFEX, cuando en el decreto me dice que todos son diferentes, todos se evalúan diferente y todos tienen la oportunidad hasta el último momento de pasar la asignatura, pasar la materia. Entonces uno se da cuenta que a veces la ley dice una cosa, pues la realidad es otra, o que la ley muchas veces se aleja del contexto en el que estamos. Entonces es complicado que vayan como siempre cogidas de la mano tanto las
leyes como el actuar de las mismas. Y ya para finalizar, pasando a la última pregunta, que es ¿cuánto conoces sobre la ley, sobre leyes? Pues yo no me considero un experto, pues no ejerzo la abogacía, entonces no sé demasiado de leyes, pero sin embargo, lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? He leído, por ejemplo, los decretos, el decreto 1290, por ejemplo, los DBA que tengo en la asignatura de inglés, conocer el currículo, conocer, por ejemplo, los ciclos que hay en la educación, y asimismo pues yo sé hasta dónde puedo llegar con mi estudiante en ciertos temas en la asignatura de inglés, qué límites tengo en la asignatura de inglés para poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la evaluación, lo que mencionaba anteriormente, saber que no todos van al mismo ritmo, saber que no todos los estudiantes, por ejemplo, les va a gustar el inglés, entonces yo no los puedo pues, rajar porque no les gusta. Entonces son cosas que uno debe entender y sacar la estrategia, buscar la estrategia. Conocer, por ejemplo, la ley 115 que mencionaba anteriormente, lo que mencionaba, por ejemplo, del Código Sustantivo del Trabajo, que uno sabe, por lo menos debería saber qué tipo de contrato tiene, qué tipo de contrato es, a qué derechos tengo, ¿cierto? Que si me pagan mis prestaciones sociales como debe ser, que tengo derecho a una pensión si tengo cierto tipo de contrato. Entonces son cosas que para mí son importantes y intento estar empapado del tema. Sin embargo, pues a veces es complicado como estar actualizado porque cada ratico se actualizan las leyes, que los decretos, incluso en la pandemia se vio que la circular informativa número no sé qué de la Secretaría de Educación, que el Ministerio dice una cosa, entonces por ejemplo que los protocolos cuando comenzó a llegar todos esos circulares, no, que tocaba tomar temperatura en la entrada del colegio, que el tapabocas, que lavado de manos, que desinfección de no sé qué, si sé más. Entonces a veces es complicado estar actualizado en esta cuestión de las leyes y los decretos. Sin embargo, intento como estar al tanto de las nuevas leyes o decretos que van surgiendo para sí mismo, no estar desinformado y no hacer una práctica errónea de las mismas.